En este tema de las riquezas del reino hemos visto temas de su gloria, hemos visto temas de su gracia. No obstante, tenemos que recordar y retomar algunos temas. David hizo una introducción muy bonita en Filipenses y empezó a hablar como de esas conexiones del cuerpo, esas conexiones del cuerpo sosteniéndose unos entre otros y ayudándose unos entre otros y edificándose igualmente unos entre otros, y pues eso es lo que queremos traer al escenario el día de hoy. Estuvimos hablando de la gracia la última vez que tuve yo la opción de intentar dormirlos con el tema, pero no pude, entonces vamos a ver si lo logramos hoy. Y hay una frase que quiero recordar. Ustedes se acuerdan que en un momento dado de las enseñanzas dijimos, somos una expresión viva de la gracia de Dios, y que eso tenía que ver con lo que se decía en Efesios 2:7, que nosotros decimos, somos una expresión viva de la gracia de Dios. Acordémonos por qué. En sí es porque Dios ha querido manifestar sus riquezas, o sea, de su reino, y ha querido manifestar su gracia, y pues en medio de manifestar su gracia, Él ha querido mostrarla a través del tiempo, y la forma de mostrarla a través del tiempo es mostrar a sus hijos también. Así es de que al ser exhibidos, nosotros debemos exhibir a Cristo, y al ser exhibido a Cristo, somos una expresión. Eso se ha vuelto en nosotros algo muy importante. Y yo quiero como retomar desde ese momento, desde esa expresión, para poder hablarles el día de hoy. Ustedes saben que yo los domingos soy un poco más emotivo, más me dejo llevar más por todo este impulso del amor y la gracia de Dios. Y los martes somos un poco más tranquilos, más discutimos más, preguntamos más. Pero eso no quiere decir que no puedan preguntar o decir cosas. Quiero traer una expresión que es muy importante para nosotros. Si buscamos y vamos a ver 3 o 4 partes de la palabra, un par de ellas bastante extensas, pero para que ustedes puedan tomar nota. No obstante, estamos grabando, les queda el video también. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena servidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este es uno de esos escenarios donde mi esposa, mi hija ahorita está atendiendo otra reunión, entonces se unirá, si es posible, y alcanza más tardecito con nosotros, pero siempre me dice, papá, al comienzo no sabía para dónde ibas. y quiero expresar, va a parecer que no sabemos para dónde vamos, pero sí sabemos. Pero estamos hablando de la gracia, y luego aquí hablamos que el evangelio que predicaba el apóstol no llegó en palabras, sino que llegó en poder, y en poder dado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Con plena certidumbre, o sea, él estaba completamente convencido de lo que estaba haciendo. Y dice que también por amor, entonces, y ese amor es el amor de Dios que obraba en los apóstoles de vosotros, o sea, no era un amor de yo amo mucho, no, sino era un amor dirigido, y era un amor dirigido por aquellos que escuchaban el evangelio del cual estaba hablando en este momento el apóstol. Entonces, un poco aquí el tema dice, bueno, pero espérate un momentico, ¿qué tiene que ver esto con la gracia? Por eso retomé la palabra. Si somos una expresión vive de la gracia de Dios, una forma en que expresamos la gracia es cuando compartimos el evangelio del reino. Pero el evangelio del reino no solamente pueden ser palabras, y esto lanza un reto de entrada impresionante, incluso para mi vida. Aquí está hablando, el apóstol le está diciendo, oye, pero no solamente fueron discursos lo que ustedes pudieron recibir, sino que también pudieron experimentar el poder del evangelio. Y eso ha traído un golpe a mi vida, una expresión fuerte a mi vida, un reto y una pregunta. ¿Estamos
expresando con poder el Evangelio, estamos manifestando la expresión de la gracia de Dios. Ahora bien, en nuestras limitaciones humanas, donde el lenguaje no nos alcanza, la fuerza no nos alcanza, los años no nos alcanzan, pero estamos haciéndolo y es una excelente pregunta para irnos haciendo. Yo voy a dejar muchas preguntas, probablemente muchas queden en el aire y la idea es que los interrogantes nos queden esta semana y vamos a ver el Señor cómo nos ayuda con su revelación para que en próximas reuniones podamos ir aterrizando eso. Ahora bien, entendemos que la gracia procede de Dios. Solo la gracia se origina en Dios, en ninguna otra parte. Nadie más tiene gracia, solamente Dios, y Dios la distribuye, la dispensa, la entrega. Eso es algo que le pertenece a Él, ¿no? Solamente Él sabe cómo quiere disponer de su gracia. Pero también el hecho de recibir esa gracia nos da como esa garantía, esa certidumbre de la que hablaba el apóstol aquí, una certidumbre de que Dios va a estar con nosotros con su fidelidad desde este momento, desde los momentos anteriores hasta el fin. No solamente por el hecho de ser fiel, sino porque es que Él lo hizo desde antes que existiéramos, desde la fundación del mundo. Entonces, podemos decir que nuestra vida está asegurada, nuestra vida como administradores está asegurada. Y ahora, cayendo un poquito más en esto, la gracia de Dios es la que obraba en el apóstol. Y él decía, fue la gracia la que logró tantas cosas en mi vida, fue la gracia la que me hizo crecer, fue la gracia la que me dio fuerza, fue la gracia la que me indicó qué era lo que tenía que hablar. Pareciera que en un momento dado, esa gracia perdiera, más bien que nosotros perdiéramos importancia, relevancia, perdiéramos perdiéramos estoy tratando de acomodar esto porque no me di cuenta y la tenía mal acomodada, estaba así agachado para verme. Pero parece que en un momento dado dijéramos, bueno, como todo es de Dios, todo es por Dios, todo es en Dios, Dios lo hace todo, Dios lo puede todo, Dios está con su gracia obrando en mí y logrando su propósito en mí, es su propósito. Oye, como que en algún momento del paseo uno dice, fácil, yo voy en coche y yo no tengo que hacer nada. Y ahí probablemente nos podamos equivocar. Hay un ejemplo muy bonito que colocó el apóstol Tommy Moya en alguna de sus recientes enseñanzas. Me imagino que lo ha enseñado mucho, pero me gustó mucho. Cuando nosotros vemos un guante, el guante tiene la forma de la mano, ¿cierto? Pero hay guantes con diferentes propósitos. Hay unos guantes de látex que podemos utilizar en este tiempo cuando hay escenarios muy contagiados, de mucho alto contagio, para evitar ser contagiados. Hay unos látex, unos guantes gruesos con alvestro en las superficies y todo eso, que son guantes para coger cosas que están hirviendo, supremamente grandes, calientes, al punto que podían traspasar un guante común de horneado. Y esos guantes permiten a algunos trabajar. Hay otros guantes mucho más suaves. Hay otros guantes para cambiar las llantas, los neumáticos de los automóviles, para no ensuciarnos las manos. Hay los guantes que se usan cuando estamos elegantemente vestidos y las mujeres hay veces que se usan guantes. Hay guantes largos, que a veces las novias usan esos guantes largos, muy lindos, por supuesto. Pero todos los guantes, sí, pero esos guantes... todos tienen en común en que tienen la forma de la mano. Sin embargo, cuando el guante está sin la mano adentro, el guante pues no sirve para mucho. Por ahí para matar mosquitos, ¿no? pero no tiene como la función para la cual fue concebido. Entonces, cuando la mano entra en el guante cobra vida. El guante cobra vida. Pero el guante tiene que hacer su trabajo. Si es de protección para no contagio eso, si es para que no se queme eso, si es para hacer trabajo fuerte, si es para no ensuciarse, si es para cuidarse el manicure, que no se le dañe a las damas. Bueno, y a algunos caballeros que les gusta hacérselo. Si es para todo eso, el guante cumple su propósito. Para pintar, que no se nos caiga pintura en las manos.
Cuando les cuento una infidencia, y esto no es propaganda ni nada, yo le pinto el cabello a mi esposa. Cuando yo le pinto el cabello a mi esposa me colocó guantes, porque si no le quedan las manos uno manchadas después. Todo eso es con experiencia que se ha aprendido. Pero esa es una expresión muy bonita, como que la gracia en nosotros produce una vida que nosotros no podemos producir por sí mismos, aunque estamos diseñados y conformados para la mano, para recibir la mano. Somos habilitados para recibir la vida de Cristo, para recibir al Cristo que nos habita, pero estamos diseñados para cumplir una función y tenemos que cumplir esa función. El hecho de que la gracia nos haya sido dada no quiere decir que la gracia en nosotros nos quite la responsabilidad de ser administradores de esta gracia, de ser administradores de las riquezas del reino. Por el contrario, si bien dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, no quiere decir que cuando la gracia llega las obras desaparezcan, sino por el contrario, cuando la mano entra en el guante, se comienzan a hacer las obras que solamente la mano puede hacer con ese guante. Cuando la vida de Cristo está en nosotros, se comienzan a hacer unas obras que produce la gracia, que son obras de la gracia, que no se podrían hacer de ninguna otra manera si no fuese así. No porque nadie no pueda desarrollar habilidades, aprenderse la escritura de arriba abajo, tomar un curso de homilética y uno de hermenéutica, estudiar hebreo y arameo y lenguajes antiguos, tener permiso para entrar a los museos y coger los originales y poder empezar a desarrollar las cosas. No, eso lo puede hacer cualquier persona, pero estamos hablando de la vida de Dios, entrando en este guante que soy yo, siendo yo conformado para que la vida de Dios pueda llenar completamente el guante. Pero pareciera que la vida de Dios va entrando poco a poco. Y hay veces que cuando se nos están quemando las cosas que estamos horneando, a veces medio cogemos el guante y cogemos la lata y la sacamos rápido del horno para que no se queme. Y no hemos terminado de meter la mano, pero el guante cumplió algún propósito y parece que así fuera como nosotros. A veces somos hoscos o poco versados en expresar la palabra o eso, pero llega un momento en que como que somos tan llenos y no separan las obras, sino que las obras tienen otro origen en la gracia y la gracia tiene un origen en Dios. O sea, son obras que vienen del propio Dios y se cumple lo que dice la expresión de la Escritura, obras que yo preparé desde antemano para que ustedes pudieran hacer. Y fuimos diseñados para eso. Y eso hace que todo cambie, eso hace que las cosas sean muy diferentes, muy diferentes, muy diferentes, muy diferentes. Entonces, la gracia produce acciones en nosotros y estas acciones se vuelven las obras de su gracia, de su gracia. Y estoy completando una breve introducción a este tema y creo que ya me he consumido como 15 minutos, pero creo que esta introducción es válida. Quiero que nos detengamos un momento. Así es de que no es por obras, es por gracia. Pero la gracia no nos deja quietos, sino que produce obras que vienen preparadas para que nosotros hagamos. Y eso lo cambia todo. Entonces yo creo que aquí es importante poder hacer eso. Y les cuento cómo se prepara este café que mi esposa me hace porque les daría antojo y no tengo cómo hacérselo llegar. Aquí ya llegó mi preciosa hija también, entonces viene de la calle, entonces la verán aquí preparada, viene de otro lado, estaba sirviendo, pero bueno. Quiero que nos ubiquemos en el capítulo 1 del libro de Gálatas y vamos a detenernos un momento ahí, del versículo 11 en adelante nos vamos a parar un poquito para poder comprender un poco más el fundamento o la base más bien que queremos edificar. Oh, mami, me estás mordiendo, mi amor. ¿Qué pasó con la nena? Haciéndole broma a mi hija que se le abrió el micrófono y está hablándole a la niña. Ay, perdón, es que me estaba conectando por el computador que el celular se me va a descargar y pensé que no tenía el micrófono. Perdón, aquí estamos.
pero está bien, perfecto, hija, no hay problema. Bueno, entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. No importa si hoy nada más llegamos a la introducción, esto no se trata de carreras, yo no estoy en una maratón para tratar de dar un poco de cosas, ni estoy en una maratón para poder innovar y traer cosas nuevas, sino estoy muy interesado en que podamos ser realmente edificados, que cosas que estén en nosotros que no sean correctas, que no estén ayudando a lo que Dios tiene en su diseño, puedan ser quitadas, de manera que el fundamento limpio nos sirva como base para poder colocar todo esto que Dios está colocando y ver todo este diseño del reino, cómo nos involucra en nosotros y cómo involucra al Padre. Cómo es que todo este diseño del reino se manifiesta en este tiempo. Cómo es que la verdad presente que manifiesta el nuevo pacto se puede hacer realidad por el mismo Cristo en nosotros y por haber consumado todo. Ese consumado precioso de Cristo en nosotros, entenderlo con detalle, con manejo, con propiedad, de manera que podamos ir y predicar esto con la certidumbre de que estamos siendo fieles al Evangelio del Reino y que el que es fiel con nosotros y conoce los corazones podrá penetrar mucho más allá de donde nosotros, a fin de que las tinieblas sean quitadas y podamos recibir esto. Y eso hace que todo esto sea precioso. Entonces, dice Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí hay los dos apóstoles, ¿no? Está Pedro y está Pablo. A Pedro el Padre le reveló a Cristo. A Pablo, Jesucristo le reveló a Cristo y le reveló al Padre. Es bonito, ¿no? Es como, es uno solo, que en la manifestación del Hijo se revela a sí mismo también como Padre. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, quien ha visto al Padre ha visto al Hijo. Entonces, qué bonito estos dos elementos que colocan los dos apóstoles sobre la mesa para que nosotros lo podamos recibir hoy en día y poderlo leer y tratar de comprender la revelación maravillosa del uno, del Dios único, ¿cierto? Y esa manifestación preciosa de nuestro Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Qué bonito esto. Entonces dice el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo no se separa de su pasado. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pues aquí está hablando un Pablo de sí mismo antes de que le fuera revelado a Jesucristo. Y esto es una cosa muy bonita. Nosotros podemos llevar mucho tiempo en el Evangelio, mucho tiempo en la religión, mucho tiempo en las iglesias, mucho tiempo en la palabra, estudiando la Biblia, mucho tiempo en la Biblia, digámoslo más bien. Podemos llevar mucho tiempo en esto, pero una revelación de Jesucristo cambia todo. Cambia todo. Y si éramos de una manera antes, en este escenario, con Cristo habitándonos, con la mano puesta en el guante, tiene que ser algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que yo sumo de mis capacidades y habilidades, sino que la misma vida del mismo Cristo, del mismo Espíritu de Dios, de la misma palabra viva, está dentro de mí obrando, y eso hace que todo cambie. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, y qué bonito esto de apartó, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Es probable que ustedes puedan estudiar este pasaje. Estoy en el 15. Es probable que ustedes puedan estudiar esta parte de la escritura después de encontrar muchísimos tesoros. Yo voy a hacer hincapié en algunos pequeños tesoros que hay aquí para que podamos avanzar en ellos. Entonces, aquí, qué bonito. Fui apartado desde el vientre de mi madre. Y es una forma en que Pablo
lo expresa para poder decir, oye, yo no existía y ya estaba apartado. Ese no quiere decir que yo fui apartado cuando fui concebido, no. Yo estaba apartado cuando fui concebido. Estaba apartado cuando fui concebido y es como pensar que los que estamos aquí hoy escuchando esto, y no porque estemos aquí ni porque estemos hablando de estas cosas, no, sino pensémoslo como cuerpo. O sea, todos los que estamos escuchando esta voz, todos los que estamos con nuestro espíritu despertado por Cristo para escuchar esta voz, fuimos apartados desde antes de ser concebidos. Qué hermoso. Entonces ya hay un precedente, somos apartados. Y fuimos, aparte de ser apartados, él no solamente nos tenía apartados, sino que se aseguró y nos dijo, Camilo, Angie, Efra, Lorena, Auriel, Janet, Danielita, David, Grace, y se me quedan algunos, Mónica, Alejandro, los que se me quedan me perdonan. Nos llamó. ¿Por qué? Porque cuando uno lo llaman uno, ¿qué? ¿Es conmigo? Sí, es contigo. ¿Para qué me quieres? Y uno acude. Porque él quería asegurarse de que nosotros estábamos atentos, porque nosotros tenemos que entender y comprender inteligencia para ser transportados a un culto racional, no a un culto irracional, a un culto racional donde fuimos llamados. Y llevamos 4 versículos que hemos leído en la Reina Valera y yo quisiera que mi esposa lo leyera en la Nueva Traducción Viviente para que veamos cómo también se expresa esta palabra y tengamos mayor comprensión de esto, porque siendo una introducción tiene que quedar muy clara. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo... Hasta ahí nada más. Entonces, mira lo curioso. Aquí no solamente habla de apartados. Ese apartado no es como separemos esto de aquí para allá, esto de aquí para allá, no. Fue un apartado con decisión. Yo te elijo y te aparto. Yo te elijo y te aparto. Yo te elijo y te aparto. Wow, yo pienso en eso y es imposible que no se conmuevan mi interior, que no se quiebre mi interior y diga, ¿cómo es posible que con mis acciones y mi forma tan imperfecta, Él me pudiese ver perfecto y me eligiese de entre muchos y me apartase? ¿Cómo es posible que Él me apartase para predicar su evangelio, para predicarle a Él, para administrar su gracia? ¿Cómo es posible? Y eso me conmueve muchísimo y yo creo que es parte de lo que queremos hoy seguir. Ahora en el versículo 16, que mi esposa acaba de leer, repite el 16, nada más el 16, amor. Revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Miren un tema de carácter y de madurez. Un hombre fiel, y por eso introduce él, fiel a lo que había sido enseñado por sus padres en la tradición judaica, y habiéndose separado del judaísmo para vivir a Cristo, es el hombre que dice aquí, oye, fui separado y Dios me llamó, y me llamó. Y cuando me llamó, me reveló a su Hijo. Pero, ¿dónde lo reveló? Dice, revelar a su Hijo en mí. O sea, parece que yo como que fuera ese papel fotográfico de la antigüita, de los que algunos muchachos hoy toca decirle el papel de impresora. El papel de impresora, donde viene una imagen y ¡wow! Aparece en mí. Y ese es ese revelar en mí. ¿Por qué? Porque ahí está diciéndome, no solamente lo colocó dentro de mí, sino que desde dentro de mí lo quiso mostrar. Y eso fue revelándome desde adentro, o sea, fue disipando lo que había desde adentro y eso es lo que causa la certidumbre de la que hablábamos al comienzo. Y ese revelar en mí para que yo lo predicase a los gentiles. Y es curioso cómo hoy en día
escuchamos algo y queremos salir a compartirlo. De hecho, yo les confieso, este ejemplo del guante lo escuché hace unas 24 horas en un escenario de un congreso de edificación ministerial que me gustó muchísimo la temática y los hombres que estaban allí y de alguna u otra manera son mis mentores y maestros aún hoy en día y lo serán al menos de manera formal por unos 4 años en adelante, al menos. Entonces, estaba escuchándole y escuché esto y lo traje. Pero lo importante es que cuando el apóstol le fue revelado a Cristo para que lo predicara a los gentiles, en la Reina Valera dice, no lo consulté enseguida. O sea, él no salió corriendo a contarlo, sino él dijo, espérate un momentico, tú me estás mostrando esto, lo estoy empezando a comprender, yo quiero adentrarme y hacer vida esto en mí. Y cuando esto sea vida en mí, voy a salir. Entonces, la Reina Valera dice, no lo consulté con carne y sangre, o sea, no lo consulté con un ser humano, no lo consulté con mi compatriota, con mi compartidario de ministerio, no salí corriendo para donde los apóstoles y dice aquí enseguida en el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Eso no dice rayos. Es como irse para donde no hay nada del evangelio y se fue allá. Y luego volvió a Damasco, donde había comenzado todo. Acuérdense en que el encuentro de Pablo y Jesucristo es en Damasco. Y eso me habla a mí de no nos olvidemos del comienzo. No nos olvidemos de lo primero que fue puesto. No nos olvidemos del fundamento. A veces no nos queremos olvidar de dónde salimos. Y entonces siempre estamos dando el mismo testimonio. Cristo me rescató y 40 años después parece que Cristo nos siguiera rescatando. No, Él se está refiriendo, no me devuelvo a Damasco, donde me fue puesto el fundamento del encuentro con Jesús y a partir de ahí edifico. Entonces, el apartarse, cuando tú recibes una revelación, apártate. Y esa revelación, ten presente que no es nueva, sino fue mostrada a ti. Ya existía, pero ahora te fue mostrada. Y si te fue mostrada, no debemos ser livianos con lo que nos es mostrado. No debemos ser livianos con la revelación de Cristo, sino que debemos con madurez decirle, Espíritu Santo, explícame bien. Espíritu Santo, retira de mí estas tinieblas que me impiden ver lo que es verdad. Espíritu Santo, ayúdame a que yo pueda cumplir con el ministerio para el cual fui llamado antes de que yo me vaya a hablar de esto. Y luego dice en el 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Miren, Pedro no era el papa de la iglesia. Eso no es tan cierto como fue dicho. De hecho, Pedro nunca estuvo en Roma ejerciendo ministerio como dicen ellos que el papa estaba en Roma. El que estuvo fue Pablo. Entonces, pero había un nivel de responsabilidad en Pedro que lo colocaba como un hombre maduro en medio de las iglesias de ese tiempo. De las iglesias me refiero de las iglesias en los países, del cuerpo de Cristo, de la eclesía completa. Y pues Pablo va donde Pedro. Pasaron 3 años. A Jesús un ministerio activo le tomó 3 años para consumarlo todo. A Pedro le tomó 3 años entender la revelación de Cristo, hasta donde lo puedo comprender en ese momento. Pero yo no les estoy diciendo que se demoren 3 años, porque tenemos un cuerpo distinto hoy en día y hay gente que está edificada y está mayormente edificada y hay otros que están menormente edificados. Pero es la suma de todo lo que cuenta aquí. En este momento había una iglesia naciente donde ellos estaban comenzando a esparcir el misterio de Cristo, donde la gente no lo entendía y muchos no lo aceptaban y muchos ni siquiera habían escuchado la noticia de aquel hombre que había sido crucificado en Jerusalén y que luego había resucitado. Ni siquiera habían escuchado de eso. Allí no había ni Facebook, ni Instagram, ni redes sociales para que alguien hubiera mandado un tweet y todo el mundo enteró. No, las noticias llegaban de casa en casa y en cada casa le colocaban un pedacito. Entonces a veces llegaba algo distorsionado. Entonces, aquí está este apóstol Pedro, pasados 3 años subió a Jerusalén, estuvo con Pedro y permaneció allá. Y dice, y no había ningún otro de los apóstoles, o sea, él no consultó con más apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este es el mismo Jacobo que se presenta cuando Jesús está ahí
con la gente se me olvidó cómo se llamaba el lugar de reunión de los judíos, la sinagoga, cuando estaba en la sinagoga, y le dicen, oye, ¿no te da nada que tu mamá y tus hermanos están afuera? Y él dice, mi madre y mi hermano son ustedes. Les estaba revelando algo, no les puedo explicar qué. Este Jacobo estaba ahí afuera, esperando. Entonces aquí Jacobo entra a hablar con Pablo. Me imagino que Pablo tenía muchas inquietudes. ¿Y cómo era Jesús cuando estuvo aquí? ¿Cómo era el de niño? ¿Cómo era? Me imagino a Pablo, yo preguntaría esas cosas. ¿Por qué? Porque del otro lado tenía al Cristo y al Espíritu Santo que me decía las otras cosas que nadie sabía. Pero tal vez la familia sabía cosas que me daba pena preguntarle a Jesús. Entonces, en esto os escribo, y retoma Pablo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Se me dice, wow, espérate un momento. Él no se fue con cartas de referencia a los apóstoles ni de recomendaciones. Él se fue con su pasado de ser un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y así fue que él se fue allí. Y así fue que él comenzó a entrar a lugares que eran en Cristo. O sea, eran lugares donde Cristo había sido recibido. Pero, ¿qué era lo interesante? Que este recorrido de Pablo no estaba buscando promocionar el nuevo apostolado de Pablo. Su recorrido en sitios donde el evangelio tal vez hasta ahora estaba llegando, el evangelio del reino estaba llegando, era un recorrido donde él con su propia vida dice, los que me han visto saben que no miento, los que me conocen saben que no miento. Y al comienzo del pasaje también decía, ustedes han visto mi forma de comportarme, mi forma de vivir a diario, mi forma de comer, de dormir, de trabajar en el evangelio, de trabajar en las cosas para producir también ingresos. Ustedes me han visto. Y era un Pablo que mostrándose él, haciendo ¿qué? Aquello para lo cual fue elegido, apartado y llamado en la predicación a los gentiles a través de la revelación del Cristo en él. Era un Pablo que se esforzaba en desarrollar estas cosas y a través de esto el que se engrandecía era Dios, porque la gente lo veía a él y glorificaba a Dios. Y eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Porque estamos hablando de que Pablo era reconocido en las autoridades. Él se hizo reconocer como ciudadano romano. Es más, él como ciudadano romano y como ciudadano hebreo, él se acercó a las autoridades y les dijo, yo necesito que ustedes me autoricen a mí para que yo vaya en nombre del gobierno y haga toda esta persecución. Y Pablo fue reconocido y nombrado como autoridad en eso y se extendieron órdenes del gobierno para que él fuera y persiguiera a la iglesia de Cristo. Pablo le gustaba esto, pero él era un hombre que se había formado para ser fiel, o sea, tenía un diseño. Y tú tienes un diseño. Tú también tienes un diseño de Dios. Que tú tienes que ser fiel con ese diseño. Y así mismo como fue fiel en las tradiciones, ahora Pablo se mantiene fiel en la forma y el llamado con que fue tomado en Cristo. Su comportamiento lo acompañaba, el pasado y el presente. Pero la revelación de Cristo en él nunca hizo que él se engrandeciera. Por el contrario, él producía que Dios fuera glorificado donde quiera que él iba. Y donde quiera que se hablaba de él, Dios era glorificado. Estamos glorificando a Cristo y a Dios hoy. Por las cosas que hizo Pablo, por haber escrito esta carta, lo estamos glorificando hoy. ¿Qué nivel de influencia y de impacto tenía este hombre? Pero nunca, nunca, nunca quiso engrandecerse él.
Todo el que escuchaba sabía de Pablo. Y eso nos hace pensar qué profundo cambio hubo en Pablo, no solo sus intenciones, no solo en sus motivaciones, porque ya no buscaba la grandeza en sí mismo, de ser el mejor, de ser el mayor, de resaltar entre los demás, sino un hombre que haciendo aquello para lo cual fue diseñado y llamado, para lo cual le fue hecho la revelación en Cristo, ahora producía gloria a Dios. Y eso puede llevarnos a una de las primeras preguntas del día de hoy. Nuestras intenciones y nuestras motivaciones han sido transformadas por la revelación de Cristo que hemos recibido por su gracia, y junto con su gracia, aún nos gusta que nos den like en Facebook o en Instagram, aún nos gusta colocar nuestro nombre en grande para hablar del Cristo, o nos gusta poner en grande a Cristo. Así me toca hablar a mí. Miren, compartir el escenario con otros edificadores, grandes y pequeños, que he hecho en este escenario con ustedes, ha sido porque yo tengo que tener bajo control un animal. Yo tengo un animal salvaje que tengo que encadenarlo y clavar una estaca en la tierra y amarrar la cadena a esa estaca para que no se me suelte, porque el orgullo es muy atrevido. Y yo puedo en un momento dado empezar a vanagloriarme y todo esto. Y el hecho de compartir y escuchar a alguien con la misma atención que escucharías a tu tutor o tu mentor, escuchar a alguien pequeño hablando de Cristo, es porque tú estás preocupado por el mensaje. Ahora, el hecho de que tú te preocupes por el mensaje y que cuando recibas la revelación te aísles y le digas, Señor, muéstrame más, voy a seguir observando la palabra, voy a seguir observando a Cristo, voy a seguir leyendo a Cristo, voy a seguir aprendiendo a Cristo para que esto se me impregne y que esto cambie mis motivaciones y mis intenciones y me haga cambiar en una parte de mi vida y mi alma sea transformada y mi forma de pensar sea transformada y mi forma de actuar sea transformada, de manera que yo me pare de este lugar y empiece a vivir a Cristo y los otros empiecen a hablar a Cristo. Y en ese momento, cuando yo lo predique, me anteceda mi historia, tanto la pasada como mi conducta presente. Y con todo esto, Dios se glorifique. ¿Cuánto de Cristo a través de su revelación se está formando en mí? ¿Cuánto se ha formado en mí? ¿Cuánto he yo decrecido y cuánto Él ha crecido? Y esas son cosas que no nos pueden dejar libres de responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Tenemos su gracia, pero hay una gran responsabilidad. En segunda de Tito, en el capítulo 1, perdón, en segunda de Timoteo, yo tengo otro pasaje de Tito que no les voy a enseñar hoy. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Léelo en la Nueva Traducción Viviente, fuerte. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Entonces, aquí hay, no sé, hay muchas cosas, pero fuimos llamados, fuimos salvados, ¿cierto? Ahora, si fuimos llamados con llamamiento santo, fuimos santificados, no fue por lo que hicimos, no tiene nada que ver con lo que hicimos, pero sí estábamos en su plan y en su propósito eterno. Y aparte de eso,
nos fue dada la gracia, y eso ya lo entendemos, y nos fue dada antes de que existiéramos. O sea, Dios ya la tenía para nosotros antes de que existiéramos. Yo siempre repito esto porque siempre tenemos que entender algo, y ahora lo voy a explicar. Pero ahora, pues miren, cuando Él está diciendo antes de los tiempos de los siglos, está diciendo antes de que existiera ese tiempo que marca la humanidad, antes de que existiera la estructura de las medidas de los siglos que maneja la humanidad. Entonces, eso es antes de eso. Entonces está hablando de un concepto de eternidad. Y ahora vamos a ver algo que es muy importante, la eternidad. Pero si no se los digo hoy, se los digo la próxima, pero es importante entenderlo. Pero ahora ha sido manifestado. Entonces, miren, está hablando de un contexto de eternidad y después está hablando de un tiempo de manifestación en los hombres. Está hablando de un momento en la historia del hombre donde se hace manifiesto eso. Pero que ahora es el tiempo que nosotros conocemos. Es el tiempo Cronos. Mientras que lo que está diciendo antes es un tiempo Kairos. Es el tiempo de Dios, que es un tiempo que tiene la ausencia de las medidas nuestras. Entonces dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. O sea, ya quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, aquí Pablo está colocando de manifiesto no solamente que él fue elegido, apartado, santificado, salvado, justificado, llamado, ¿cierto? Conformado, que él fue receptor de la gracia, no está diciendo todo eso, sino que él tenía una asignación de la cual era responsable de ejecutar. Si bien lo hacía con la gracia que le fue dada en Cristo, él tenía que predicar, él tenía que apostolar y él tenía que enseñar el evangelio a los gentiles. Y nosotros también tenemos estas responsabilidades. Hay muchos tesoros en este pasaje. Son 3 líneas, igual que la anterior que leímos de Gálatas. Tiene muchas cosas por enseñar y yo tal vez estoy tocando solamente algunas para poderlas colocar en contexto. Pero quisiera de todo lo que dije rescatar un par. Uno es que la gracia nos fue dada en la eternidad. Y valga el momento para explicar eternidad. Eternidad, o más bien vida eterna. A veces nosotros pensamos que tenemos una vida terrenal y que vamos a ser partícipes de la vida eterna. Y es una mala concepción de la vida. Nosotros estamos viviendo una vida terrenal en la cual somos partícipes de la vida eterna. O sea, ahora nosotros estamos viviendo vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios en nosotros. Acuérdense, la mano en el guante, la vida de Dios en nosotros. Nosotros ahorita mismo estamos viviendo la vida eterna de Dios a través de nuestra vida finita en esta tierra. Entonces, no puedes esperar a vivir todas las riquezas eternas del reino eterno, del propósito eterno, del Dios eterno, que cuando yo me muera y resucite y vaya al cielo, entonces allá viviré las verdades eternas. No, esto no está hablando de esto. Está hablando de que la vida la tenemos hoy en día. Entonces, nos fue dada antes de los tiempos, pero fue dispensada progresivamente y aún ahora para que nosotros pudiésemos ser constituidos sus ministros. Déjeme decírselo de otra manera. Nos fue dado un depósito para que nosotros lo administremos. Creo que esa es la forma más fácil de expresarlos. Nos fue dado un depósito de gracia, fue colocado aquí dentro para que nosotros administremos esa gracia y empecemos de manera progresiva a dispensarlo. Nos volvimos dispensadores de la gracia, así como hablábamos al tiempo atrás cuando decíamos el dispensador de jabón. Entonces, cada vez que yo oprimo el botón, me sale un poquito de jabón, una dosis de jabón. Entonces, en otro tiempo, Dios dispensaba a través de los tiempos su gracia que fue concebida en la eternidad porque fue en Él y dada poco a poco a los hombres. Cuando viene Jesucristo
y todo es consumado, esa porción de gracia nos es dada de manera completa. La tenemos totalmente. Pero ¿me escuchas? La tenemos totalmente. Eso tiene que tener un sentido lógico. ¿Cuál es el sentido lógico? Que si yo la tengo totalmente, a ustedes no les quedó nada. O si no, ahorita que vayan a comer ese suculento plato de almuerzo, díganle a un miembro de la familia que se coma el almuerzo de todos, a ver si todos la tienen. Uno solo la tiene. Pero si todo lo que estaba en la olla se reparte en los platos, en los distintos platos, esa gallina criolla partida en pedazos la tienen todos. Todos tienen un pedacito de la gallina. Si tú quieres ver la gallina completa, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que juntar todos. Se tienen que juntar todos. La gracia fue dada de manera plena al cuerpo de Cristo, pero la única forma en que la dispensación de esa gracia sea completa es cuando el cuerpo de Cristo es edificado en el conocimiento y el entendimiento de Cristo y somos entrenadores de ministros competentes del Evangelio para que ellos se vuelvan administradores de la gracia que hay en ellos y así todos estaremos administrando la plenitud de la gracia de Cristo. No es nosotros solos. No es nosotros solos. Un dedo de guante no hace el guante. La palma del guante no hace el guante. Toda la parte completa hace el guante. Y cuando es una mano que penetra profundamente, es un guante que tiene que ser largo, grueso, robusto, sólido, unido, que no se rompe. Y eso es el cuerpo de Cristo. Y aquí, en este pasaje, cuando el apóstol nos enseña esto y podemos edificar un poco sobre esto, lo que estamos diciendo es que si bien nosotros nos hemos vuelto los portadores de esa gracia en plenitud, en la suma de todos, por eso tenemos que edificarnos entre todos. Por eso no podemos pensar en ese hombre llanero solitario, brillante y blanco, que era el único que sabía y el único que iba adelante y el único que se paraba en un púlpito y el único, no. Olvidémonos de eso. Tenemos que preocuparnos por el que está a nuestro lado, para que él crezca. Porque hasta que todos crezcamos, todos tendremos la plenitud de la gracia manifestada que hay en nosotros. Todos saldremos de las tinieblas, todos conformaremos la perfección del cuerpo de Cristo al cual fuimos llamados a ser parte. Constituidos sus ministros, sus administradores. Y esto nos lleva a una segunda pregunta. Esta misma gracia nos está impulsando a ser administradores fieles de su gracia. ¿Tenemos el impulso de ser administradores fieles de su gracia? Y dado el tiempo que se ha cumplido, solo quiero dejar un versículo en la mente de ustedes. Cada uno, según el don de Dios que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Padre, yo quiero darte gracias por la revelación de Cristo en cada uno de nosotros. Quiero darte gracias por habernos elegido, separado, apartado, llamado, conformado, diseñado. De manera que podemos cumplir con el propósito que tú tienes y del cual formamos parte. Te doy gracias por haberme otorgado la parte de responsabilidad que me corresponde, porque así la vida tuya que hace que yo pueda expresar mi vida de la mejor manera, en la mejor versión, de usarla de la mejor forma, tenga participación en medio de todo esto. Y yo pueda moverme contigo, con mi cabeza, como un solo cuerpo, con tu espíritu, como un solo espíritu, con tu don, como un solo administrador de los dones, en medio de esta tierra,
en medio de este tiempo, en medio de esta generación que tú has puesto a mi alrededor. Gracias por la familia y por los familiares, por los que son cercanos, los hijos, la esposa, el esposo, los padres, los nietos, los que están cerca. Gracias por ese sobrino que vive con nosotros, o ese primo o ese tío. Gracias por los que están aquí cerca, o gracias por el abuelo o la abuela que viven con nosotros. Gracias, Señor, por los que están cerca. Permítenos sumar en la edificación que tú tienes para ellos, para que la gracia que hay en cada casa, en cada hogar, pueda manifestarse en plenitud en medio de todos ellos. Que el don de cada uno se levante, Señor. Que el don de cada uno que tú has puesto se pueda entrenar y ejercitar. Los que son más maduros en esta gracia y en esta dispensación, ayuden a los que son menos maduros, para que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Y aquellos que podemos tocar, que no están bajo nuestro techo, pero que los podemos tocar, Señor, que estos instrumentos, que la tecnología, que el teléfono, que el mensaje, que la fecha especial, que todo lo volvamos parte de esta estrategia preciosa y divina desde antes de la conformación de los tiempos, para poder llegar a solidificar aquello para lo cual fuimos asidos y podamos cumplir en medio de ellos, Padre. Para que seamos recipientes fieles de la manifestación de tu gracia, donde quiera que se hable de nosotros y donde quiera que nosotros vayamos, a fin de que den gloria de tu nombre. Amén. Yo quisiera que ustedes pudieran contarnos un poquito sobre cómo reciben esto, que puedan retroalimentarnos aquí en casa. Yo me perdí por un momento de dónde estaba y con quién estaba. Pero todas estas cosas han venido a ser base, fundamento e importancia en mi vida. Y yo quisiera que ustedes también pudieran decirme cómo las reciben o cómo las entienden. O si hay preguntas aún, poderlas tomar en unos breves minutos o poderlas tratar de manera posterior. Pastor. Aló. Sí, Camilo, cuéntanos. Bueno, tomo su intervención de la mejor manera y me agradó mucho lo expresado por usted. Lo que sucede es lo siguiente. Hay una invitación pues a compartir la palabra. Dios en su palabra dice pues ir por el mundo y proclamar las buenas nuevas a toda criatura y de pronto cuando yo me siento en gozo de haber visto beneficiado de su palabra, haber visto cómo Él está transformando mi vida y qué cosas de pronto de la cual yo no me siento pues muy orgulloso pues que han pasado y han mejorado y yo me siento contento de eso. Y entonces al verme yo beneficiado de esa palabra, yo también quisiera compartirla con pues, algunas personas, pueden ser familiares, amigos, allegados, pero qué bueno cuando uno comparte esa palabra con personas que de pronto al final de la reflexión le dicen a uno un amén. Pero cuando el receptor es un poquito apático, cuando la persona pues está cegada pues a un costumbrismo y de pronto en vez de recibir un amén, pues lo que hay es de pronto una discusión, entonces uno no sabe cómo de pronto tomar esto ante esa persona. Ya no sé si seguirle insistiendo en hablarle del evangelio o simplemente ser prudente y no tocarle más el tema. Esta es la parte que yo quisiera preguntarle a usted. Es una excelente pregunta y creo que todos los que en algún momento hemos sido partícipes de grupos pequeños, grandes o incluso en medio de lo que llamamos culto,
¿Ha habido alguien que se pregunta, y esto es cierto y esto no es cierto, o refuta o piensa eso? Entonces, hay varias cosas. Una es que la palabra no se hizo para discutir con otros, pero con otros que estén hablando de la palabra. No es para discutir sobre asuntos doctrinales, pero sí hay convicción que el Espíritu Santo trae. Lo más importante de un mensaje es la vida del mensajero que lo acompaña. Y tú has dicho, yo no me enorgullezco de cosas que he hecho, pero he sido transformado. Y tal vez esa transformación en ti es la que va a terminar hablándole a ellos. O sea, yo pienso que el hecho de que la gracia de Dios siga obrando en ti va a hacer que en ti se manifieste un Cristo. Y cuando tú hables, la autoridad con la que hables es distinta. La gente va a refutar, sí, va a refutar, pero va a haber una convicción del Espíritu Santo en ellos que va a hacer que todo cambie. Lo que nosotros no podemos hacer es dejar de hablar, porque no es un ministerio de hombres. Aunque es para hombres, es un ministerio de Dios. Y si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo me tomo ese margen de no solamente recibir la revelación, sino compenetrarme con el Cristo de la revelación, en esa parte que me fue expresado, y empezar a vivirlo de esa manera, y empezar a que forme parte de mí. Entonces, cuando ya forma parte de mí, y yo voy a expresar ese mensaje tiene una autoridad distinta. Y va a haber gente que lo va a rechazar, pero va a haber gente que lo va a aceptar. Y lo importante es si hay uno del otro lado. Cada cual va encontrando la asignación del tiempo que tiene. Y para mí hay una asignación clara. Hay gente que yo le comparto para que puedan experimentar a Cristo. Pero hay gente que yo le comparto para que puedan ejercer como ministros competentes de este evangelio del reino. Entonces, soy consciente de que todo lo que yo hago va a tener una influencia en intención y en motivación de la asignación que está en mí. Y si mi asignación es preparar a ministros para la obra del evangelio, muy seguramente muchos de ustedes van a estar haciéndolo en poco tiempo o ya lo están haciendo, como Mónica u otros que ya lo están haciendo. Y lo importante es que esta verdad no se quede, sino que la recibimos en gracia, la entendemos en gracia, nos es abierto, quitadas las tinieblas en gracia, tenemos conocimiento de Cristo en gracia. Con esa misma gracia, soy impulsado a compartirla a otros. Y el ministro competente del nuevo pacto, o en general cualquiera, y de eso vamos a hablar el próximo domingo, se conoce porque en el seno de su hogar es ese ministro que debe ser fuera de su hogar. Entonces, cuando nos convertimos en esos ministros en nuestros hogares, va a ser muy fácil entrar en estos escenarios y entender con humildad y con sencillez la condición de cada uno, sin llegar a decir, no, es que tú todavía no tienes entendimiento, pobre de ti, pecador inmundo. No, sino diciéndoles, oye, ¿qué es esto? Y aunque todavía no entiendes aquello, yo voy a acompañarte en la medida en que tú me lo permitas. Y si a esa persona le molesta la religiosidad, quítate el lenguaje religioso. Tú jamás escucharás a un Jesús hablando del lenguaje religioso, ni a un Pablo hablando del lenguaje religioso. Hablaban con las palabras de ellos, que eran entendibles por ellos. Nosotros cogimos todas esas cartas y las volvimos religión. Entonces, cuando hablamos de santidad, no es lo mismo que ellos decían cuando usaban la palabra en hebreo, la palabra en griego, ¿sí? Era distinto, era una palabra normal para ellos. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, tengo esta revelación, dame el lenguaje, que no sea un decir, no es que yo abriré mi boca y Dios la llenará y nos podemos repetir la Reina Valera, no, es que yo abriré mi boca y tendré la capacidad y la habilidad como un ministro competente de transmitir una verdad para ellos en el lenguaje que ellos lo necesitan entender. Porque cuando le hablo a mi hijo pequeño, tal vez le hablo con figuras y dibujos, pero cuando le hablo a mi hijo mayor que ya está casado y tiene una responsabilidad con su hogar, le hablo distinto a él. Si le uso plastilina,
voy a menospreciarlo. Entonces tenemos que ser sabios, como hablamos, siempre para todos. Y cuando es un escenario mixto, pues tenemos que hablar para todos. Pero ten en cuenta que cuando el Espíritu Santo toque a esa persona, todos vamos a hablar el lenguaje que es Cristo. Y a él no se le hará raro ni pensará cosas de locos, sino dirá, wow, esto es nuestro también. Gracias, Camilo. Lorena y Uriel iban a preguntar. Gracias por todo. Pastores, y es cierto, pastores, lo que acaba de decir. Cuando el Señor empezó a inquietarme con respecto a lo que era la administración de este nuevo reino, a través de versículos, empecé a buscar pastores que me hablaran de eso. Y encontré a Tommy Moya hace aproximadamente como unos 2 años. Encontré a Tommy Moya y me gusta demasiado escucharlo. Muchas veces he escuchado convenciones para pastores y que él ha hecho hermoso. También escuché sobre el guante, también ya había escuchado esa partecita. Especial, muy bonito. Y entonces, actualmente tengo por ahí dos señores a quienes les estoy compartiendo y les estoy compartiendo sobre el reino de Dios y su justicia. Sí. Me encanta, pastores, y creo que es lo que hemos estado, a lo que estamos llamados a hacer en estos tiempos, es a no continuar con toda esa tradición, es un lenguaje no correcto, sino realmente enseñar a Cristo Jesús y su propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Oye, Uriel, qué bonito. Lorena, ¿vas a decir algo? No, pa. Es que te vi esa manera y dije, te vi muy impulsada. Pastor, sí, qué Lo que pena. nos cuentas. Sí. Imagínate tú cuando pudiéramos levantar el oído para escuchar el Evangelio y escucháramos a muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes hablando de esto. O sea, imagínate cuando estemos escuchando eso, podemos estar diciendo, wow, el cuerpo está manifestando a Cristo. La creación va a poder ver la manifestación de los hijos de Dios. Y lo que tú me dices de estar conectados con estos hombres y esto me parece hermosísimo. Nunca sobra que nos estemos repitiendo cosas por voluntad propia al buscar hombres y mujeres. Sobre todo habiendo tanto ahorita en las redes sociales y en los medios para escuchar, el ser selectivos y el ser enfocados es muy importante. Yo les compartí a un grupo de músicos porque es que a mí se me arruinó la vida cuando comencé a entender estas verdades, porque la mitad de la música que cantamos no habla de estas verdades, habla de un sufrimiento almático que uno dice, Dios mío, esto parece música para tomar aguardiente. Entonces, esto no es lo que es. Y es tan difícil entonces que me cogí la guitarra y empecé a inventarme mis propias canciones, pero esas canciones tienen un auditorio limitado. Es un auditorio de 3. El Espíritu Santo y las que viven conmigo, porque les tocó aguantarme. El resto no hay nadie que lo aguante. Yo como ni medio me escucho. Entonces, como que encontrar un grupo que hable estas verdades y que esté siendo transformado, y creo que se van a levantar muchos, fue muy interesante, muy bonito. Y el hecho de lo que estás haciendo, de buscarte 2 o 3, eso es lo que trata, 2 o 3, los que tenemos en casa, y súmale uno más. Nosotros aquí comenzamos con 2. O sea, mi esposa tenía 2, Danielita tenía 2 y yo tenía 2. ¿Sí? Y entre todos sumábamos 3. y recomenzamos en un país extraño, y lo último que nos imaginábamos era esto, porque más de una vez hubo un grupo grande aquí, pero lo último que nos imaginábamos fuera esto. Y como les digo, mi asignación está en esto, y en el lugar donde estamos congregándonos, en la casa de fe, con la parte del cuerpo que estamos,
estamos comenzando una tarea de edificación y mentoreo de ministros dentro de este lugar y entendemos en qué hemos sido llamados y nos seguimos formando. Bueno, ¿quién más? Gracias, Uriel. Gracias, Lorena. ¿Quién más quiere decir algo, aportar, sumar, preguntar? Decir tengo hambre es mediodía. Yo, no, pero no eso, sino muchas gracias. Realmente me gustó mucho el ejemplo, pues, como del guante y de seguro también lo voy a utilizar cuando esté explicando. Y porque sí, me Camila. parece como, me parece como muy, pues sí, muy práctico y no sé, o sea, siento que verdaderamente como que explica muy bien y no, muchas gracias por el mensaje de hoy. Camila, qué rico que te haya impactado y que lo puedas usar. Como dice Cristo, todo en el reino se hizo para ser usado. Sí. Bueno, No, a mí también me encantó mucho el tema de la gracia, acerca de la porción de la gracia, por así decirlo, porque le encuentro mucho sentido, incluso cuando en el Antiguo Testamento decía que se levantaron como un solo hombre, pues uno no se imagina eso en un pueblo, pero es solamente como como una revelación, algo así de lo que Dios quiere hacer ahora como todos juntos. Tiene mucho sentido para mí, es, wow, no lo sabía. qué bonito. Y eso que dices es muy importante porque ellos se levantaban y caminaban como un solo hombre, puestos de acuerdo. Y la única forma en que nos pongamos de acuerdo es que exista un solo cerebro, humanamente hablando. Y un cerebro que combine todo bajo un solo cuerpo. Lamento. ¿Por qué nosotros no tenemos 3 brazos? Esto yo ya se los había contado a algunos. ¿Saben por qué no tenemos 3 brazos? ¿Por qué tenemos solo un cerebro? Porque nuestro cerebro está diseñado para manejar 2 brazos. Y si nos Ujú. tercero, tendríamos que cambiar de cerebro. Entonces, fuimos diseñados para formar parte de un cuerpo en Cristo. Podemos estar tranquilos y convencidos de que encajamos en ese cuerpo, sin esfuerzo, porque nuestro diseño original fue así. Pues gracias, hijita, y sí, es muy bonito. De hecho, el próximo domingo voy a arrancar con un pasaje de Deuteronomio para que veamos cómo todo aquello era sombra y figura de lo que había de venir, cómo nos habla Dios poco, poco a poco. Y cómo lo que decía Angie, como dice mi esposa que me estaba recordando, todo eso habla de la unicidad en Dios. Gracias, hija. ¿Alguien más quiere decir algo? Buenas, Hola, Moniquita. pues ahora pensando un poquito lo que estabas hablando acerca de las canciones. En estos días, pues tanto que hemos aprendido de la gracia y Janet, tanto que también nos ha compartido acerca de que del reino de Dios ya está dentro de nosotros, no tenemos que llamar o clamar por el reino de Dios porque ya está en nosotros. Entonces, yo nunca me había puesto a pensar y nunca le había prestado como atención a que cuando a veces uno escucha canciones, ¿no? Uno escucha canciones aún cristianas, lógicamente, y uno dice, ven Espíritu Santo, ven, ven, o que tu gloria o tu reino llegue a este lugar. Y me ha tocado de grupos que me encantan, me ha tocado dejar de escuchar canciones. Y yo digo, no, pero esto no es, esto no es, esto no es algo que esté bien directo. Pero qué bonito, Mónica, lo que dices, porque ahí, ¿verdad? Estar pasando. Entonces, es curioso, es difícil y es complejo para mí todo esto porque es nuevo. Uno piensa que está bien en lo que está haciendo porque es cristocéntrico, porque hablan del Señor, hablan del Espíritu Santo, pero cuando uno realmente se pone a mirar la base fundamental, pues no, es verdad lo que decías con el tema también de las canciones. Es cierto. Es que la misma palabra nos dice que debemos cantar con inteligencia. Entonces, cantar con entendimiento.
en el Nuevo Testamento encontramos el culto racional. Y es que no está hablando oye, ahora vamos a colocarle filosofía al tema, entonces nos volvemos cienzólogos, como algunos. No, sino es lo sencillo que tú dices, Mónica. Cómo yo filtro a través de la verdad presente del nuevo pacto todo. Y todo, al ser filtrado por ahí, sé que está de acuerdo con lo que Cristo logró en la cruz y no quito mérito a la obra que él hizo, ni quito mérito a la gracia que nos dio, ni quito mérito a nada de eso. Entonces, se ve muy bonito eso. Qué lindo, Mónica, lo que compartes. Realmente me encanta porque te conocemos de antaño y todos nosotros, algunos de nosotros somos adoradores contemplativos, que llaman, que nos gusta una melodía y sentarnos, acurrucarnos, acostarnos, pararnos en cualquier lugar y dejarnos ir pensando en Dios, pensando en su hermosura, pensando en su belleza, pensando en su grandeza, pensando en su omnipotencia. Y nos encanta quedarnos ahí, quedarnos ahí, quedarnos ahí. Y la música, ¿sí? Y la música es un elemento que nuestro diseño forma parte de eso y a veces algunos pensarán que está mal. Para nosotros yo no digo que esté mal ni que esté bien, sino que forma parte del diseño. Para mí, el hecho de tener una guitarra cerca de mi escritorio, donde yo estudio, donde yo veo la palabra, donde yo permanezco mucho tiempo y de cuando en vez cogerle y tocar 3 o 4 notas mal tocadas probablemente, pero el hecho de tener esa música para mí conforma como el escenario de mi diseño. Entonces los que fuimos de alguna manera identificados en la música y en esto, a veces no necesitamos la música para orar, pero a los que nos gusta tener la música es rico. Para tener un tiempo de intimidad es rico, para tener un tiempo de estudio de la palabra es rico, para tener un tiempo de reflexión y meditación en la palabra es rico. Entonces, tenemos que también involucrar música que nos hable de esto y que no nos distraiga, música y todo eso. Pues la música tropical es muy chévere, pero cuando yo estoy tratando de entender más acerca de una revelación que me fue dada, de pronto el brinconeo no me ayuda mucho a estar tranquilo y sosegado en lo que yo tengo que estudiar. Pero hay otras veces que estoy gozoso de haber aprendido algo y de saber que ahora lo puedo compartir porque llevo días viviéndolo. Entonces eso también es rico, tener una música tropical que le gusta a la gente, que le gusta ahí toda la vaina y eso, está bien. O sea, yo digo, son expresiones individuales del amor y la gracia de Dios en cada uno que pueden seguir siendo expresadas con toda libertad. Ahora, volverlas doctrina no, porque no hay un fundamento bíblico para hacerlo. Pero volverlas parte de nuestra vida está bien. Y cuando encontramos grupos como este, algunas canciones de Majo y ¿quién? Majo y Dan. Majo y Dan. Es Majo y Dan. Yo no me sé a veces muy bien los nombres, pero son canciones con entendimiento. Mira, a mí me encantaba escuchar mucho Marcos Brunet y todo eso, pero aún algunas canciones de él yo las filtro. Aunque me sigue gustando y entiendo que en él hay revelación del nuevo pacto, hay cosas que ya no pegan con lo que me ha sido revelado de Cristo en mi vida. Entonces, voy cambiando y voy metiendo y voy sacando, y esta es una buena alternativa. Gracias, Mónica, porque eso forma parte de nuestra cultura diaria. No sé si Davidcito o Grace quieren compartir algo. Yo le digo a Davidcito, y es un hombre de 30 años hecho y derecho que vive solo y se mantiene solo. El cariño 29. No, bien, muy de acuerdo con todo lo que dices. Creo que uno debe como ir depurando creencias todo el tiempo y viendo que se construye. Creo que es muy importante como mantener como una integridad, ¿ya? Con lo que creo, con lo que escucho y bueno, o sea, creo que extrapolando todas estas ideas, incluso en la música, ya hay cierta música que yo no escucho porque no me parece que hable nada bueno a mi vida. Y pues así mismo uno debería escuchar como música que aporte cosas buenas
a la vida de uno, que vayan como en fila a la que uno cree y así con lo que uno hace y todo eso. Pues uno es una unidad integral, ¿ya? Y creo que es importante como entender ese concepto, como que uno puede ser íntegro para poder integrarse a otras personas. Ok, qué bonito. Vamos a estar hablando el próximo domingo también abordando este tipo de cosas de la responsabilidad y cómo es el administrador de la gracia. Y eso nos va a ayudar a tener herramientas para todo esto y poderlas llevar a nuestra vida al contexto práctico, y vamos a tener discusiones muy en ese sentido y en esa dirección para poder aclarar qué son gustos, qué es diseño, qué me conviene. Eso tal vez son cosas para discutir. Grace, te tocó hablar, porque ya todo hablar ya te tocó a ti, no hubo escapatoria. Hola, ¿sí me escuchan? Pues, te escuchamos y Ay, no te voy a decir que para hacer aló. lo que lo quieras hacer. Dale Grace, que te escucho. Hola, es que se perdió un poco la conexión. Ahora sí me escuchan. Grey no se escucha. Te estábamos escuchando, Grace, continúa. Es que ¿Y ahora? sí, te estoy escuchando. Voy a apagar mi Ah, micrófono, ok. que no haya interferencia. No, lo que pasa es que acá el internet ha tenido un poco de problemas, pero bueno, lo importante es que me escuchen. Me gustó mucho el mensaje de hoy. Creo que es una buena forma de explicarlo con respecto al ejemplo del guante. Me parece que nunca es tarde para emprender un cambio, y que si bien es cierto que no es tan sencillo muchas veces porque estamos como muy saturados de muchas cosas, siempre es importante ir, aunque sea de a poco, ir alejándonos de cosas que ya no son funcionales o que no aportan mayor cosa a nuestra vida, y creo que es importante tomar esa decisión e ir poco a poco construyendo cosas más sanas. Ok, Grace, te escuchamos hasta más sanas. Creo que hasta ahí llegaste. Oye, qué bonito. Y quisiera rescatar. Sí, está ahí. Ok, quisiera rescatar. Nunca es tarde. Puede que lo hayamos intentado de 1000 formas y hayamos desfallecido, pero nunca es tarde para empezar. Yo no sé si nosotros somos los mayores entre ustedes. Yo creería que sí, pero ya nos aproximamos al 6º piso y estamos recomenzando todo de nuevo. Nunca es tarde para empezar. Y cuando les digo todo es nuestra forma de sustento, nuestra forma de vivir, nuestro todo, pero con un solo derrotero que nos sostiene, y es que Cristo está mejor comprendido, está al medio, es el fundamento y es nuestra dirección en esta vida. Pero eso no nos quita la responsabilidad, por el contrario, nos hace más responsables de todos. Entonces, hay tiempo para desaprender y tiempo para aprender, y nunca es tarde. Pero como ya es tarde para el almuerzo, yo sí me quiero despedir. Quiero que ustedes también disfruten en familia y que puedan meditar sobre estas cosas que hablamos hoy, poder volver sobre estos pasajes bíblicos. Terminamos en Primera de Pedro. Vean ese pasaje de Primera de Pedro. Vamos a hablar mucho sobre el carácter, la forma y el desarrollo del administrador de la gracia, cómo ser buenos administradores de su gracia. Y luego, aprendiendo esto, seguimos avanzando en las riquezas del reino. Mis amados, muchas gracias. Realmente qué rico poder verlos, poder escucharlos, poder compartir este tiempo con ustedes. Como dice Rafael Ugarte de México, el apóstol Rafael Ugarte de México, un abrazo gordo, como dice mi esposa, un abrazo rompehuesos. Fuertemente desde aquí, un fuerte abrazo. Cada vez hay un mayor amor por ustedes, no se imaginan cuánto. Forman parte ya de nuestras reflexiones, de nuestros pensamientos, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestras oraciones.
Les amamos y que tengan un excelente resto de domingo. Que la gracia y la paz esté en medio de todos ustedes. Gracias. Gracias, Gracias chao. por todo. Chao. Gracias por todo. Que les vaya Chao. bien. Que estén bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Todos. Bendiciones.